Bueno, en este video resolveremos problemas referidos al tema, en este caso, pues procesos en gases ideales. Nosotros ya habíamos visto, pues en las clases presenciales, gases ideales, gases reales, mezcla de gases ideales. Ahora pues toca procesos en gases ideales. Para ello, pues como una pequeña introducción, tal vez podemos recordar algunos conceptos básicos, pero importantes. Por decir, ¿no? El primer concepto es ¿qué es un estado, no? Un estado, pues en este caso tenemos, a ver, considerando este ejemplito, un estado, pues sería por decir este punto, ¿no? El punto uno, pues sería un estado, el punto 2, otro estado, ¿no? Entonces, ¿qué es un estado? Un estado, pues, de un sistema se refiere a la condición en la que se encuentra el sistema en un momento dado, ¿no? Y está definido por sus propiedades, como por decir, pues en este caso la temperatura, presión, volumen, y etcétera, ¿no? Algunas propiedades más. Bueno, otro concepto tal vez que nos va a ayudar a resolver problemas, pues es qué es el proceso, ¿no? El proceso, pues es el cambio, en este caso, de un estado a otro, ¿no? O sea, es decir, la trayectoria, pues, que existe entre un estado y otro, ¿no? Acá tenemos un estado uno, acá tenemos un estado 2, entonces, la trayectoria entre esos estados, pues, es el proceso, ¿no? Se denomina proceso. Ahora bien, tal vez, pues, otro concepto también eh, sería, ¿qué es un ciclo, no? Acá tenemos un ciclo, ¿no? Podemos realizar la explicación pues con este ejemplito. Un ciclo pues inicia en un punto, realiza algunos procesos, por decir acá proceso uno a 2, proceso 2 a 3, proceso 3 a 1. Entonces, un ciclo comienza en un punto y termina en el mismo punto, ¿no? A eso pues se lo denomina ciclo. Bueno, ya he mencionado los conceptos básicos, podemos explicar, ¿no? Cada proceso. Ya. Entonces, proceso en gas ideales. Tenemos diferentes procesos, ¿no? En este caso, pues proceso a volumen constante, o también denominado, pues, isométrico o isocórico, ¿no? Al final, pues, es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos diagramas, presión, volumen y temperatura entropía. Bueno, el comportamiento en este caso de un proceso a volumen constante en un diagrama presión-volumen, pues es esta, ¿no? Es una recta vertical, ¿no? Acá, por decir, del proceso uno al proceso 2, ¿no? O del estado uno al estado 2. Entonces, el proceso, pues es esta, ¿no? En un diagrama presión-volumen. En un diagrama temperatura-entropía, pues se comporta de esta forma, ¿no? Es una curva. Ahora bien, tal vez podemos mencionar, en este caso, qué tipo de proceso pues a volumen constante es, si es un proceso pues de enfriamiento o calentamiento, ¿no? Eh, Acá pues podemos decir o es un proceso pues de calentamiento. ¿Por qué? Porque la temperatura pues acá, fíjense, en el estado uno tenemos una cierta temperatura, en el estado 2 tenemos otra temperatura. Entonces, la temperatura en este caso incrementa, ¿no? Es decir, en el estado 1 teníamos una temperatura, ahora en el estado 2 tenemos una temperatura mayor que la temperatura en uno. Entonces, eso quiere decir, pues, que es un proceso de calentamiento, ¿no? O mejor dicho, tal vez un proceso a la que se añade, pues, el calor, ¿no? Es decir, pues, la temperatura aumenta, ¿no? Incrementa, ya, en este proceso. Por eso es un proceso, pues, de calentamiento. Y ahora, ¿qué pasaría por decir si esta flechita, pues lo representamos pues en sentido contrario, ¿no? Acá. Este proceso pues sería un proceso de enfriamiento, ¿no? Acá ya tendríamos el punto uno y acá el punto 2. Entonces, en ese caso, la temperatura estaría red- eh, reduciendo, ¿no? Por decir, acá teníamos una temperatura uno, vamos a decir acá, y temperatura 2 acá. Entonces, fíjense, esa temperatura, pues es mayor que la temperatura final, ¿no? En temperatura inicial, temperatura final. Entonces, en ese caso, pues la temperatura está reduciendo. Entonces, en ese caso es un proceso
de enfriamiento, ¿no? Entonces la flechita simplemente cambiaría acá, acá también cambiaría, ¿no? Entonces a eso pues lo denominamos proceso de enfriamiento. Entonces esas variaciones existirían, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría el enunciado? El enunciado pues vendría más o menos de la siguiente forma. Para un proceso de calentamiento sería de la siguiente forma. Se tiene un proceso de calentamiento a volumen constante o el gas en un recipiente se calienta a volumen constante. Eso sería lo más correcto. Entonces, en ese caso, pues se tendría que graficar de esta forma, en un diagrama presión-volumen y de esta forma en un diagrama temperatura entropía, ¿no? Y si en el enunciado, pues te dijeras, se tiene un proceso de enfriamiento o el gas, pues se enfría a volumen constante, entonces lo único que cambia, pues es el sentido de la flecha, ¿no? Esto sería contrario. Esto, pues, estaría dirigida hacia abajo, ¿no? O tendría sentido hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Bueno, ya explicado eso, pues podemos pasar a las siguientes fórmulas. Acá, para determinar el trabajo, aplicamos pues esta formulita, ¿no? El trabajo pues es igual a la integral por la presión por un diferencial de volumen. En este caso, para un proceso a volumen constante, el trabajo es cero. Ya, eso tiene que estar claro, ¿no? Para un proceso a volumen constante, pues el trabajo es cero. En este caso, trabajo 1 a 2 es cero, ¿no? Y también a lo inverso, pues para un proceso de enfriamiento, pues sería igual ceros. El trabajo pues siempre va a ser cero para un proceso a volumen constante. Eso tiene que estar claro. Ahora bien, el calor, pues, o el flujo de calor, el calor en este caso no es cero, ¿no? Va a tener acá un valor numérico y pues se representa. Para hallar ese valor numérico, pues aplicamos esta fórmula, ¿no? En realidad, esta fórmula lo hemos demostrado ya, viene del balance de energía, ¿no? Esta forma, se puede deducir, ¿no? Incluso de la primera ley de la termodinámica, que sería igual, ¿no? Por el balance de energía. Entonces, esto es, ¿no? La formulita para un proceso a volumen constante. El calor, pues es igual a la masa por el calor específico a volumen constante y por la diferencia de temperaturas, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Bueno, para un proceso a volumen constante, pues existe esta relación, ¿no? La ley de Gay-Lussac. Eh, esta relación, pues, sale de la ecuación del gas ideal, ¿no? Bueno, el siguiente proceso, pues, que tenemos es el proceso a presión constante, también llamado, pues, isobárico, ¿no? Bueno, el enunciado puede decir, se tiene un proceso a presión constante o se tiene un proceso isobárico, ¿no? Que sería lo mismo. Acá también, ¿no? Tenemos los dos diagramas, presión, volumen y temperatura, entropía. Y pues en el diagrama de presión, volumen, eh, el proceso a presión constante, pues tiene el siguiente comportamiento, ¿no? Es una recta horizontal. Y en un diagrama temperatura, entropía, el proceso a presión constante, pues tiene este comportamiento, que sería una curva, ¿no? Ahora bien, y lo mismo, ¿no? Podríamos tener, por decir, pues un proceso donde se caliente al gas o pues se enfríe, en este caso, al gas. En este caso, pues sería un proceso de calentamiento. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos una temperatura 1 acá o una temperatura inicial, mejor dicho, que sería T sub 1 y tenemos una temperatura final o temperatura 2 en este caso, si nos damos cuenta, pues la temperatura 2 es mayor que la temperatura en 1, ¿no? O sea, partió de acá, sigue esta trayectoria, llega al punto 2, ¿no? O sea, la temperatura ha ido incrementando. Por eso decimos que es un proceso, pues, de calentamiento, o donde se añade calor, pues, en este caso al proceso, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en este caso si esta flechita pues estaría en sentido contrario? En este caso pues sería un proceso de enfriamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura disminuirá, ¿no? Durante el proceso. Y esto obviamente pues va a cambiar también, ¿no? Su sentido. Sería en sentido contrario en este caso para el proceso de enfriamiento. Es lo que se tiene que tener bien claro, ¿no? Cuando te dicen, por decir, se tiene un proceso de enfriamiento a presión constante. Entonces, en ese caso, cuando te dicen eso, pues esta flechita sería lo contrario, ¿no? Acá igual. O pues como en este caso, se tiene un proceso de, o te diría
te pueden decir en el enunciado, se calienta el gas, pues se calienta el gas con un proceso a presión constante. Entonces, se estaría refiriendo a esto, ¿no? Se está calentando el gas. Es decir, pues la temperatura está incrementando. Bueno, entonces el trabajo para un proceso a presión constante es esta, ¿no? La presión es constante, presión 1 es igual a presión 2 por la diferencia de volúmenes, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. El calor, pues, llegaría a ser esto, ¿no? Calor es igual a masa, en este caso calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Pasaremos a un caso 3 que sería proceso a temperatura constante o isotérmico también se le denomina, ¿no? Y tiene una relación particular, una relación muy particular, ¿no? Que sería presión por volumen es igual a una constante, ¿no? Entonces, cuando te hablan de un proceso a temperatura constante, pues hay que considerar esta relación, ¿no? O si te dan directamente esta relación, pues es un proceso a temperatura constante. Bueno, igual, ¿no? Tenemos los diagramas, en este caso, pues a presión o presión, volumen, y este otro diagrama, pues temperatura, entropía. Ahora bien, eh, en un diagrama presión-volumen, pues el proceso a temperatura constante se comporta de esta forma, es una curva, ¿no? Y pues en un diagrama temperatura-entropía, el proceso a temperatura constante se comporta de esta forma, de esta manera, que sería una horizontal, una recta horizontal. Ahora igual, ¿no? Tienes sus diferencias, o por decir este diagrama si lo analizamos. En este caso hablamos de expansión y de compresión. Ya te pueden decir, ¿no? Se comprime el aire con un proceso a temperatura constante. En este caso, pues, bueno, partiremos por el ejemplo acá. Te pueden mencionar en el enunciado, se expande con un proceso a temperatura constante, o mejor dicho, el aire se expande con un proceso a temperatura constante. Entonces, en ese caso, cuando te dicen se expande, este sería el diagrama correcto, ¿no? O sea, es decir, fíjense, tenemos acá pues un estado 1 y un estado 2. En el estado 1 pues tenemos un volumen, fíjense, desde acá, desde, desde este eje hasta acá pues tenemos un pequeño volumen, ¿no? Desde este eje hasta el volumen 2 tenemos un volumen pues más grande, ¿no? Entonces el volumen pues aumenta, ¿no? Por eso es que se dice proceso o se expande el gas, ¿no? Entonces, cuando ustedes se expanden, pues este es el diagrama que se debe aplicar. Y si te dijeran, pues se comprime, es lo inverso, ¿no? O sea, es decir, esta flechita, pues tiene que tener sentido contrario. Y el punto 1 estaría ubicado acá y el punto 2 acá. Entonces, en ese caso, pues el volumen reduce durante el proceso, ¿no? Cuando se expande, el volumen, pues aumenta, ¿no? Incrementa el volumen. Y cuando te dicen se comprime, pues reduce, ¿no? Y pues lo mismo acá, ¿no? Este es un proceso a temperatura constante cuando se expande, ¿no? El gas en el diagrama temperatura-entropía. Ahora bien, el trabajo pues siempre sale de esta relación o de esta ecuación, ¿no? Lo único que hacemos es de esta ecuación despejar la presión que está acá y reemplazar acá. Integrando pues nos sale esta relación para determinar el trabajo pues a temperatura constante. Y pues hablaremos del calor. El calor, pues en este proceso es igual al trabajo, ¿no? No hay que hacerse mucho problema. Y existe esta relación ya denominado pues ley de Boyle, ¿no? Y esta es la relación. Esto también sale de la ecuación de los gases ideales. Pasaremos a un cuarto proceso, que es el proceso a entropía constante. Acá no tenemos S igual a constante y centrópico también, ¿no? Entropía constante. Algo muy importante que podemos mencionar en este caso también se denomina pues proceso adiabático, ¿ya? Proceso adiabático. ¿Qué nos quiere decir adiabático? Pues que no hay transferencia de calor. Por eso es que el calor acá es igual a cero, ¿no? Y, y este ya ustedes lo van a analizar, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Analizaremos nomás. En este caso sería un proceso o el gas pues se expande cuando te
dicen el gas se expande a presión o a un proceso de entropía constante. En este caso es pues proceso de expansión a entropía constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen pues aumenta, ¿no? Fíjense, acá tenemos un estado 1, acá otro estado 2, el estado 2, en el estado 2 pues el volumen es mayor que en el estado 1. Por ello pues es un proceso de expansión a entropía constante, ¿no? Lo contrario, pues a esta flechita o sentido contrario, pues sería proceso o el gas, pues en ese caso se comprime, ¿no? A un proceso de entropía constante o adiabáticamente. El trabajo, pues siempre de, de esta expresión, pues se llega a esto, ¿no? Donde K, pues es el exponente isentrópico, ¿no? Y también tiene algunas relaciones para este tipo de proceso. Y por último tenemos el proceso politrópico que se representa de esta forma, tiene esta relación, ¿no? Al igual que en este caso también el de proceso a entropía constante, pues también ¿no? Tenía esta relación. La variación es que acá tenemos una N y acá una K, ¿no? Y pues tiene también algunas variaciones, ¿no? Con respecto al otro. Acá tenemos pues el diagrama presión-volumen y el diagrama temperatura-entropía. El trabajo pues es lo mismo en este caso que el proceso adiabático. En el proceso adiabático el calor era cero, ¿no? En este caso pues es esto, ¿no? No es cero, tiene o se puede determinar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y tenemos las siguientes relaciones, ¿no? Expresiones politrópicas que nos ayudan a determinar, ¿no? Temperaturas y presiones. Bueno, con eso, pues con todos los procesos explicados podemos pasar a un problema, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejercicio 1 donde vamos a aplicar los procesos mencionados anteriormente. Dice, ¿no? El enunciado es 0,1 metros cúbicos de un gas ideal a 300 grados Kelvin y un bar se comprime adiabáticamente hasta 8 bar. Luego se enfría a volumen constante y se expande aún más isotérmicamente para alcanzar la condición de inicio. Calcular, inciso A, presión al final del enfriamiento a volumen constante, cambio de la energía interna durante el procesamiento a volumen constante, trabajo neto realizado y el calor transferido durante el ciclo, considerando pues el calor específico a presión constante, 14,3 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin, y pues calor específico a volumen constante es igual a 10,2 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin. Entonces, ese es el enunciado. El primer paso que nosotros vamos a realizar, pues, es determinar o eh, representar, ¿no? Los datos que tiene en este caso pues, el enunciado. Acá tenemos un volumen, ¿no? 0,1, volumen 1. Ahora bien, vamos a representar pues a los primeros datos que nos da el enunciado pues como el estado 1, ¿no? Entonces acá tenemos un volumen, una temperatura que es 300 grados Kelvin y un bar pues que es la presión, ¿no? Entonces, todas esas propiedades pues son del estado 1, ¿no? Ahora bien, acá viene eh, algo importante. Se comprime adiabáticamente hasta 8 bar, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de sacar los datos y ya, ¿no? Con eso podríamos resolverlo. Se comprime, te dice, ¿no? Se comprime adiabáticamente. Bueno, entonces acá te está dando qué tipo de proceso es, ¿no ve? En este caso, pues es un proceso adiabático, ¿ya? O isentrópico también, ¿no? Que es lo mismo. Hasta 8 bar. Entonces, fíjense, acá existe, ¿no? Un cambio en la presión, por decir, acá, o mejor dicho, de un bar, pues a 8 bar. Entonces, allí está existiendo, en este caso, un proceso del estado 1 al estado 2. Entonces, por eso denominamos a la presión de 8 bar, pues presión 2, ¿no? Luego dice, se enfría a volumen constante.
Acá te está dando otro proceso que es a volumen constante. Ya tenemos pues dos procesos. Acá el primer proceso era adiabático y el segundo proceso pues es a volumen constante y se expande aún más isotérmicamente. Acá te está dando otro proceso que sería pues a temperatura constante, ¿no? Isotérmico es, es lo mismo que decir pues a temperatura constante para alcanzar la condición de inicio. Punto. Calcular presión al final del enfriamiento a volumen constante. Bueno, tal vez ya con esto podríamos graficar, ¿no? En realidad, pues los problemas que se nos presentan en los exámenes son hasta esta parte. Generalmente, pues no se te da lo que sería el ciclo, ¿no? Con el enunciado, pues se tendría que graficar el ciclo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar esto. Generalmente en clases lo explicábamos detalladamente, pero ahora se tiene que explicar en una clase virtual, ¿no? Bueno, entonces acá pues tenemos un estado, ¿no? Con estas tres propiedades. Me dice, se comprime adiabáticamente hasta 8 bar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que ir pues al formulario. Acá yo, suponiendo que no existe esto todavía, ¿no ve? Entonces me dice, se comprime adiabáticamente hasta 8 bar. Algo muy importante, luego las palabras claves serían comprime y adiabáticamente. Entonces ya yo sé pues que es un proceso adiabático, ¿no? Y también se comprime, que se comprime, ¿no? Entonces yo voy a buscar acá mi formulario. El proceso 1 pues es a volumen constante, nada que ver. Proceso 2 es a presión constante, nada que ver. Proceso 3 es a temperatura constante, nada que ver. Proceso 4 es a entropía constante. Habíamos mencionado que este proceso pues es igual al proceso adiabático. Es lo mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de este proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que realizamos? Entonces, pues si nosotros nos graficamos, o nuestra gráfica acá es presión, volumen, ¿no veo? Entonces yo tengo que regir o adecuarme a esta gráfica, pero esta gráfica es expansión, no es compresión, ¿no? Es expansión. ¿Por qué? Porque el volumen pues incrementa, ¿no? Del estado 1 al estado 2. Y como en el enunciado pues nos dice, acá algo está bien clarito, se comprime. Entonces lo único que se realiza pues es cambiar la flechita, ¿no ve? O sea, tiene que tener sentido contrario a esto. Y el punto 1 tiene que estar ubicado acá, donde está el punto 2 ahora, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Entonces la primera grafiquita pues es esta, hasta ahí. Y con la flechita pues en este sentido, ¿ya? Entonces de esa forma se tendría que graficar, ¿no? Ya del estado o de este punto al estado al punto 2. Ahora bien, continuamos. Luego se enfría a volumen constante, dice, ¿no? Ya, se enfría pues a volumen constante. Ahora, palabras claves, enfría y volumen constante, ¿no? Entonces yo voy a ir a mi formulario. El proceso 1, pues dice proceso a volumen constante. Ya, entonces vamos a trabajar con todo esto, ¿no? Algo muy importante que me está mencionando el enunciado es que me dice que se enfría. Y si nosotros analizamos en este proceso la temperatura o el estado 1 al estado 2, pues la temperatura está incrementando. Entonces, si la temperatura incrementa, pues en ese caso es un proceso de calentamiento, ¿no ve? O sea, el gas se está calentando, no es un proceso de enfriamiento. Entonces, ¿cómo sería? En este caso tendría que ser al revés, ¿no? O sea, se tendría que invertir en este caso esta flechita, ¿no? Por decir, acá tendría que ser el estado 1 y acá el estado 2. En ese caso, pues sería un proceso de enfriamiento. Y acá igual tiene que cambiar, ¿no? La flechita. Y el estado 1, el estado 2. Bueno, para nuestro ejercicio, estado 2 y estado 3. Entonces se tendría que ir a graficar. Y acá viene, ¿no? Fíjense, del estado 2 al estado 3 se procesa a volumen constante con la flechita hacia abajo. Listo, ya tendría hasta este punto 3. Seguiremos leyendo. Se expande aún más, dice, ¿no? Acá está la palabra clave. Expande isotérmicamente para alcanzar la condición de inicio.
Entonces, desde este punto tiene que alcanzar la condición de inicio, indica, ¿no? En este caso, las palabras claves expande y isotérmicamente. Entonces, vamos a ir. Isotérmicamente es lo mismo que decir, pues, temperatura a temperatura constante, ¿no? Entonces, tenemos un proceso a temperatura constante. Ahora bien, hemos encontrado, ya no tenemos que trabajar con esto, ¿no? A temperatura constante, dice. Entonces, en un diagrama presión-volumen nosotros estamos trabajando, nada que ver todavía con esto. Se expande, dice la otra palabra, ¿no? Entonces, esto es un proceso de expansión, tal cual, ¿no? Tal como se muestra en la figura, es un proceso de expansión. ¿Por qué? Porque el volumen incrementa, ¿no? Durante el proceso. Parte acá y finaliza acá. En el estado 1, pues el volumen es pequeñito, ¿no? Desde este eje Y, podemos decir, o desde este eje de la presión, pues tiene una dimensión muy pequeña. Para el estado 2, pues ya es más grande, ¿no? O sea, un volumen más grande. Entonces, yo tendría que graficar esto, ¿no? Y está acá, el proceso 3. Entonces, esto es un ciclo, ¿no? Parte de este punto, realiza pues 3 procesos y llega al mismo punto. Eso es un ciclo, ¿ya? Este ciclo pues consta de 3 procesos, ¿no? Proceso 1 a 2, pues adiabático. Este proceso es adiabático. Proceso 2 a 3 es a volumen constante. Y proceso 3.1 pues es a temperatura constante. Bueno, a ver, nos piden determinar la presión al final del enfriamiento o la presión al final del enfriamiento a volumen constante. En este caso, pues, ¿cuál es el proceso a volumen constante? El proceso 2 a 3. Entonces, al final te dice, ¿no? Entonces, el final de ese proceso, pues es el punto 3. Te está pidiendo en ese caso la presión en 3. ¿Qué más te pide acá? Cambio en la energía interna durante el procesamiento a volumen constante. El proceso a volumen constante, pues es el punto 2 o está en el punto 2, está entre el punto 2 y el punto 3, ¿no? Entonces hay que determinar eso, su energía interna entre el punto 2 y el punto 3. Y por último, el trabajo realizado y el calor transferido durante el ciclo, trabajo neto realizado. Entonces, el inciso C hay que determinar, pues el trabajo del ciclo, ¿no? Modelos matemáticos, pues tenemos los siguientes modelos o ecuaciones. La primera ecuación es pues la ecuación del gas ideal y pues la segunda es para determinar en este caso el trabajo em, de cada proceso, ¿no? Bueno, entonces pasaremos a resolver el problema una vez sacado ya los datos del enunciado. Bueno, esto es como un truco, se podría decir, para resolver problemas, donde nosotros representamos de la siguiente forma. Estado, acá pues las 3 propiedades, ¿no? Presión, volumen, temperatura. ¿Y cuántos estados tenemos acá? 1, 2, 3, ¿no? Simplemente tenemos 3 estados. 1, 2, 3. Y representamos, ¿no? En el estado 1 tengo la presión, claro que sí, es datos, 100 kilopascales. Tenemos el volumen, tenemos la temperatura, tenemos las 3 propiedades en el estado 1, en este punto. Ahora bien, ¿qué tenemos en el estado 2? En el estado 2 me dan pues la presión, ¿no? Como dato. Entonces represento también la presión. Pero tengo el volumen en 2 y la temperatura en 2. Como dato, pues no los tengo, ¿no? No los tengo. En el estado 3, ¿qué es lo que tengo en este punto? Pues en el enunciado no me dan, ¿no? No me dan. Pero hay algo muy importante. Al ser el proceso 3.1 consta o al ser el proceso 3.1 a temperatura constante, pues es obvio que la temperatura en 1 es igual a la temperatura en 3, ¿no? Por ello, pues acá la temperatura, acá también está representada, ¿no? La temperatura 3 pues es igual a la temperatura 1. ¿Por qué? Porque este proceso pues es a temperatura constante, ¿ya? Entonces, pues por eso tengo este dato, ¿no? Ahora bien, para que se pueda resolver el problema fácilmente o de manera más fácil, lo recomendable es determinar, pues,
las propiedades en cada estado. Por decir, acá me falta el volumen en 2, la temperatura en 2, acá la presión en 3 y el volumen en 3. Si yo lleno este cuadrito, pues resolver el problema o para determinar los trabajos, los calores, entropías y eso, pues es más sencillo, ¿no? Tal vez aprovechando en el estado 1 pues tenemos las tres propiedades, ¿no? No falta determinar, pero esto pues nos ayudaría a determinar la masa, en este caso, que está circulando en el sistema o en el ciclo. Para ello vamos a aplicar lo que sería la ecuación 1, que es la ecuación del gas ideal. Y pues vamos a determinar la masa, ¿no? Y si analizamos esta ecuación, pues tenemos casi todo. Tenemos la presión en 1, sí. Volumen en 1, sí. Temperatura en 1, sí. Lo que nos falta es la constante del gas, R, ¿no? Pero R pues tiene esta relación. En el enunciado además, pues no. R pues es igual al calor específico a presión constante menos el calor específico de volumen, ¿no? Constante. Entonces, nosotros tenemos CP y CB, ¿no? Podemos reemplazar acá y pues R lo determinamos, ¿no? Que es muy propio en este caso de cada gas. Y reemplazando en esta ecuación todos los valores obtenidos, pues tenemos una masa de 0,0813. Tenemos la masa. Entonces para ello nos ha ayudado, ¿no? A determinar la masa. En algunos casos pues no va a ser necesario determinar la masa. En este caso sí. ¿Por qué? Porque nos piden determinar la variación de energía interna, ¿no? Y acá pues se necesita el valor de la masa. Bueno, entonces el objetivo era llenar, ¿no? Este cuadrito o los cuadros vacíos y de esa forma pues el problema se simplificaba a la hora de resolver. Ahora bien, acá vamos a decir proceso 1-2, que es un proceso adiabático, ¿no? Proceso 1-2 acá. Proceso 1-2 es proceso adiabático. Para el proceso adiabático. Proceso adiabático. Esto es, voy a mi formulario, ¿no? Si es un proceso adiabático, voy a ir a mi formulario. Esto es un proceso adiabático, ¿no? Entonces tenemos las siguientes relaciones. Con esto, pues podemos determinar el volumen, temperaturas y etcétera, ¿no? A ver, me voy a explicar de mejor manera. Yo requiero determinar, pues, volumen, ¿no? O temperatura en el estado 2. ¿Cómo los determino? Esa es la pregunta. Ahora bien, para ello, pues tendríamos que relacionar las propiedades del estado 1 con las propiedades del estado 2. En el estado 1, pues tengo todas las propiedades. En el estado 1, pues sí, tenemos todas las propiedades. Y en el estado 2, pues simplemente tengo la presión. Y el proceso entre el estado 1 y 2, pues es un proceso adiabático. Por ello es que yo voy a ir en este caso a mis fórmulas. Acá tengo yo el proceso adiabático. ¿Qué es lo que me puede ayudar a determinar? En este caso, si yo quisiera aplicar esta fórmula, temperatura, a ver si analizamos. Tenemos temperatura en 1, tenemos. Tenemos la temperatura en 2, no tenemos. Tenemos la presión en 1, tenemos. La presión en 2, tenemos. La constante, en este caso, esa constante K, ¿tenemos o no tenemos? No, no lo tenemos, ¿no? Aún no lo tenemos. Sí, no lo tenemos. Bueno. Bueno, con esto ya se podría determinar la temperatura 2, porque tenemos una sola constante, que es la temperatura en 2, ¿no? Pero bien, ahora vamos a seguirnos el problema. Analizaremos esto. ¿Tenemos la presión en 1? Claro que sí, la presión en 2 tenemos. El volumen en 2 no lo tenemos, el volumen en 1 tenemos. La constante es lo que nos falta. Pero la constante, para hallar esa constante existe una relación que está acá. Es el CP sobre CB, ¿no? Y estos valores pues lo tenemos. Y de esa forma estoy determinando acá. Y aplicando esta fórmula, ¿no?
del proceso pues adiabático. Con ello podemos determinar el volumen en 2, simplemente reemplazando datos. Y el volumen 2 ya lo voy a tener. El volumen 2 pues va a ser 0.02269. Algo muy importante, si yo tengo 3 o 2 datos de 3, yo puedo aplicar la ecuación del gas ideal, que está acá. Entonces con ello voy a determinar la temperatura en 2, acá, ¿no? Simplemente reemplazando valores. También se podría haber determinado con el análisis que hemos hecho anteriormente, con esta ecuación, ¿no? De acá pues despejas la temperatura en 2 y pues podría salir también, tendría que salirte el mismo resultado. Ahora bien, estado en 3. Para el estado en 3. En el estado 3 pues simplemente tengo la temperatura, pero algo muy importante, el proceso 2 a 3 pues es a volumen constante. Por ende, el volumen en 2 tiene que ser igual al volumen en 3. Como yo ya tengo determinado este volumen en 2 que está acá, como es un proceso a volumen constante entre el estado 2 y el estado 3, pues acá sería el mismo volumen, ¿no? O sea, el volumen en 3 es igual al volumen en 2, que es igual a 0,02269. Listo. Ahora ya tendría yo acá dos datos de 3. Podría aplicar la ecuación del gas ideal, ¿no? Que está acá. ¿No? Presión en 3 por volumen en 3 igual, algo muy importante, aplicamos la ecuación, pues en este caso del gas ideal, en el estado 3. Acá vemos aplicada la ecuación del gas ideal en el estado 2, ¿no? Es decir, presión en 2, volumen en 2, temperatura en 2. No puede ser por decir acá 3, 2, 3, así, ¿no? No. La ecuación del gas ideal, pues ya se aplica en un solo estado, ¿no? Y acá igual, ¿no? Presión en 3 por volumen en 3 es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura en 3, ¿no? Y reemplazando todos los valores, pues aplicamos esta presión, que es 440,72. También se podría haber obtenido de esta forma, ¿no? Entre el estado 1 y el estado 3, ya que es un proceso a temperatura constante. Y pues tiene esta relación. Está en el formulario también, ¿no? Temperatura constante está acá, ¿no? Entonces la ecuación de Boyle. Esto pues sale de hacer la relación del gas ideal entre el estado 1 y el estado 2. Listo, y sale el mismo también, ¿no? Entonces es simplemente analizar un poco y pues se resuelve fácilmente. Entonces en el estado o en el enunciado pues me pedían determinar la presión en 3 y ya está acá, ¿no? En el inciso B me pide la variación de energía interna. Sabemos muy bien que esta relación pues es igual, acá esta relación es igual a esta relación. Tenemos la masa, tenemos el calor específico a volumen constante y por la diferencia de temperaturas. Las temperaturas pues ya los hemos determinado anteriormente, simplemente reemplazamos y nos sale la variación de energía pues en esta cantidad, ¿no? Ahora bien, en el inciso C pues nos piden el trabajo, ¿no? De cada ciclo, o el trabajo neto. Pero el trabajo neto, pues es la suma de los trabajos en cada proceso. Por decir, el trabajo neto, pues va a ser igual al trabajo del proceso 1-2 más el trabajo del proceso 2-3 más el trabajo del proceso 3-1, ¿no? Entonces es la suma de todos los trabajos, pues en cada proceso. Entonces vamos a empezar pues por el proceso 1 que es adiabático. Adiabático es este proceso 1-2. Sin embargo, nosotros pues ya tenemos acá determinado como fórmula, ya lo tenemos. Para un proceso adiabático, pues el trabajo es esto, ¿no? Entonces directamente podríamos aplicar la fórmula. Pero sin embargo, nosotros lo vamos a deducir. Acá está, partimos por esto, ¿no? Y para determinar cualquier tipo de trabajo o para determinar el trabajo en cualquier tipo de proceso, pues se aplica esta fórmula, ¿no? Lo que hacemos es reemplazar, o de acá viene, despejamos lo que sería la presión a esta ecuación.
Luego esta ecuación, una vez despejada, reemplazamos acá en la integral, la presión ya está reemplazada. Algo muy importante, pues los límites de integración. En este caso estamos siendo de 1 a 2. Entonces acá se tiene que representar del volumen 1 al volumen 2. Y pues integrando nos sale esta expresión, ¿no? Y todo esto ya es integrales, ¿no? No tan complejas. Ahora bien, tenemos acá una constante. Esa constante pues es igual a esto, ¿no? Presión, volumen elevado, pues en este caso al K, a ese factor K. O también presión 1, volumen 1 acá, por presión 2, volumen 2 acá. Entonces, de esta expresión vengo acá y reemplazo, ¿no? C, cada uno. O sea, estoy reemplazando acá presión por, o mejor dicho, presión por volumen 2 elevado, pues acá, y está esto, ¿no? Realizando operaciones, pues me sale esta ecuación, que ya está como formulario incluso en el formulario, ¿no? Como fórmula en el formulario. Y reemplazando valorcitos, pues me sale que el trabajo 1 2, pues es menos 20,28 kilojoules. Ahora bien, como es un proceso adiabático, o el flujo de calor o la transferencia de calor es cero, ¿no? Directamente. Incluso está en su formulario también. Está acá, ¿no? El calor es cero. Pasamos al proceso 2-3, que es a volumen constante. Es esto, ¿no? 2-3, pues es un proceso a volumen constante. Como ya hemos identificado que es a volumen constante, voy pues a mi formulario, ¿no? Y acá están las fórmulas para un proceso a volumen constante. Dice que el trabajo es directamente cero. Entonces, seguramente acá ya está representado. Acá está el proceso a volumen constante. El trabajo de 2 a 3, pues es cero. Mediante la primera ley de la termodinámica, o pues incluso ya lo tenemos como fórmula acá, ¿no? Para hallar el calor. Se debe aplicar esta ecuación que es igual, pues el calor es igual a la masa por calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Y está acá. Simplemente no. Y está acá, ¿no? Simplemente reemplazamos valores, todos los valores ya están determinados y pues me sale este calor. Ahora bien, por último, es el proceso 3.1, pues es isotérmico, es decir, a temperatura constante. Este, ¿no? Bueno, la relación que tiene, pues es esta, ¿no? Igual, no se determina, siempre determinamos pues el trabajo con esta ecuación. Reemplazo la presión acá y está reemplazada, integramos. Una vez integradas, pues esta constante vale esto, ¿no? Es decir, esta constante puede valer presión 1 por volumen 1 o puede valer presión 3 por volumen 3 o también puede valer todo este término. Es lo mismo. El resultado pues sí tendría que salir siempre lo mismo. En este caso, esta constante vamos a decir que valga esto, ¿no? Va a estar representando acá. También podría haber puesto presión 3 por volumen 3. No afectaría, ¿no? Reemplazando valores, pues me sale el trabajo. En un proceso a temperatura constante o isotérmico, el calor pues es igual al trabajo, ¿no? Ahora bien, para determinar el trabajo, pues sumamos los trabajos en cada proceso. El proceso 1 a 2 pues era B menos 20, ¿no? Menos 20,28 y así, ¿no? Todos los procesos o los trabajos de cada proceso. Trabajo 2 a 3 era 0 y así. Tengo el trabajo neto. El calor igual, ¿no? Se debe sumar pues, los calores en cada proceso. El calor 1 a 2 era 0, ¿no? Porque era un proceso adiabático y así sucesivamente. Algo muy importante en un ciclo siempre se cumple para un ciclo, ¿no? En este caso es un ciclo. ¿Por qué? Porque empieza en un punto y termina en el mismo punto. Para ello, pues, siempre se cumple que el trabajo es igual al calor en un ciclo, ¿ya? En un proceso, pues, no es lo mismo, ¿no? En un ciclo siempre se va a cumplir, entonces sería una forma también de corroborar, pues, en este caso, si el problema está bien resuelto.
Bueno, de esa forma pues se determinan, ¿no?, los trabajos, presiones, temperaturas. Simplemente es un poco de análisis y aplicar bien el formulario que se tiene, ¿no? Tenemos un segundo problema, es bastante similar. Bueno, se los voy a dejar por acá, para que lo echen un simple vistazo, lo van a resolver. Tal vez lo único que varía acá, fíjense, voy a explicar un poco. Dice que el proceso 1 a 2 pues cumple con esta ecuación. ¿Ya? En realidad, pues en el formulario no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una recta, ¿no? Más es matemático, ¿no? Entonces dice que cumple el proceso 1 a 2, además que es expansión. ¿Por qué? Porque el volumen está aumentando durante el proceso. Es la única diferencia. Después acá tenemos pues un proceso a presión constante y el último creo que es a temperatura constante, ¿no? ¿Dónde está? Eh, proceso isobárico. Enfriamiento reversible isobárica, dice, ¿no? Isobárica. Nombrecito isobárico. Un momento. A ver. Acá hay un pequeño error. No es isobárico, es isotérmico, ¿ya? Entonces estamos corroborando acá. 1 a 2, pues es reversible a un expansión reversible, proceso 2 a 3 reversible isobárica y proceso compresión hiperbólica. Ah, no, está bien, ¿no? Acá dice proceso 2 a 3 y isobárico, ¿no? Que es a presión constante. Y pues por último el proceso es a temperatura constante, ¿no? Entonces está bien, no hay un error. Lo único diferente tal vez acá directamente te están dando pues una presión en función al volumen, pero donde A y B no se conocen. Para ello lo que se debe realizar pues es determinar primero sus coeficientes A y B, ¿no? ¿Cómo? O de la siguiente forma. Yo tengo la presión en 1 y el volumen en 1. Lo que realizamos pues es reemplazar en este caso la presión 500 acá y el volumen acá, ¿no? Tal cual, acá está 500, A más B y el volumen, ¿no? Y me genera una ecuación. En el punto 2 también conozco la presión y el volumen, ¿no? Entonces reemplazo ahí también. Acá los reemplazo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y pues salen estos valores, ¿no? Y reemplazamos. Ahora sí, la presión pues está en función simplemente al volumen, ya no en función a A y B también, ¿no? Que harían variar. Y pues lo demás es lo mismo, ¿no? Para hallar el trabajo simplemente reemplazamos el volumen acá, integramos, eh, aplicamos los límites de integración y me va a salir el trabajo. Y esto ya lo hemos explicado incluso. Y el trabajo neto pues es a la suma de los trabajos. Bueno, lo analizan y si tienen alguna duda pues me escriben al mensaje o a mi WhatsApp. Eso sería en cuanto a procesos en gases ideales.